pasado, Demensis, ayer y hoy. Ayer, en realidad en la madrugada de hoy, terminó el Senado de la Nación con su sesión que tenía dos temas. Primero, autorizar al juez los allanamientos en los domicilios de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y lo segundo, la extinción de dominio. En cuanto a por qué tiene el Senado que autorizar esto, porque en la época del escándalo de la Banelco, cuando gobernaba el país Fernando de la Ruina, los propios senadores se autoprotegieron diciendo de que para la justicia, que en aquel momento podía procesar y tomar decisiones solamente cuando se le sacaba el fuero, crearon una ley que está más allá de la Constitución, que es una ley que dice que hay que pedir permiso al Pleno de Senadores. Bueno, eso pasa por comisión y después se vota en el Senado. Y ayer se votó, después de fracasar dos intentos, y el resultado, incluyendo el voto de la propia senadora, para poder allanar los domicilios de la expresidenta de la República, dieron una totalidad de 66 votos, sobre 72 senadores, había 66 en el momento de la votación, no hubo ningún voto negativo y no hubo tampoco ninguna abstención. Es decir, la propia Cristina, que estaba sentada, votó facilitando los allanamientos. Después se entró a discutir punto por punto y finalmente el allanamiento sale como lo pidió el juez, sin ningún tipo de condicionamiento. Cuando llegó el turno de la extinción de dominio, Cambiemos en diputados le había dado media sanción autorizando a un juez civil, sin más, para poder expropiar bienes que de alguna forma se marquen pertenecen al narcotráfico, al lavado de dinero o a la corrupción. Y esto se hacía en forma de ley hacia atrás, retroactiva. Nunca una ley puede ser retroactiva, siempre tiene que fallar para adelante. Se llevó entonces a la discusión en senadores, y en senadores votaron, pero el Partido Justicialista, con el apoyo del Frente para la Victoria y demás, logró que su dictamen fuera de mayoría, pero que no le alcanzó para tener la totalidad, es decir, para transformarlo en sanción, y tiene que volver a la Cámara de Diputados, donde con mayoría simple, diputados puede hacer valer su primera presentación, que un juez civil y retroactivo sea aprobado. Y lo que ayer aprobó el Senado, repito, el peronismo y el kirchnerismo, fue que sea a primera instancia de un juez penal, o sea que ya tenga alguna sentencia, y que no sea un juez civil, sino un juez penal. Y con mucha lógica dicen que no puede ser retroactivo, una ley no puede ir para atrás, tiene que ir para adelante. Y entonces que sea a partir de ahora. De manera tal que esto le cabe a partir de ahora a los propios funcionarios del gobierno o a cualquiera que cometa un delito que podría ser expropiado si el Congreso termina transformándolo en ley. Para eso, repito, vuelve a diputados, y diputados con mayoría simple puede hacer que valga lo que ellos presentaron, un juez civil y retroactivo. Si no tienen esa mayoría simple y se va a debate, tendrán que ver si aprueban lo de senadores, y si aprueban lo de senadores se transforma en ley. Pero yo no quiero hablar de esto, que toda la prensa va a abundar hoy y el fin de semana y seguirán de largo seguramente. Tampoco le quiero hablar de una realidad que mientras nosotros estamos tratando estos temas, por ejemplo, la tasa de las letes pagan un 5.15% de interés, o que la inflación supera el 32%, esto no quiero hablar de estas cosas, o que aumenta la desocupación, en las empresas privadas se santean gente, en el Estado se santean gente, o que el dólar se fue a 30,84, está cerca de 31 pesos, no quiero hablar de esto. ¿Saben de qué quiero hablar? De algo que es muy grave, y es la falta de presupuesto y de atención a la salud. Miren, el presidente de la República dijo que tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años,
y tuvo que cambiar varios ministros. Entre esto, cambió, ustedes recordarán, al ministro de Salud. Cuando cambia al ministro de Salud, el mismo día que jura el actual ministro, y que se va Jorge Lemmus, asume también en otro nuevo ministro, simultáneamente juran los dos, y allí, Miguel Echeverre, era el otro que juraba, lo hacen el 21 de noviembre del 17, asume Salud el doctor Adolfo Rubinstein. Rubinstein se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires, pero no satisfecho con esto, se fue a hacer un curso a Inglaterra. En Inglaterra trató de estudiar y conseguir el objetivo, lo logró, un posgrado, es decir, una cosa ya como cuando era médico, y en Inglaterra se recibió de máster de la economía de la salud. Pero como, eso lo hizo en la ciudad de York, pero como no terminaba de satisfacerlo para su currículum, se fue a Harvard. De ahí donde salieron los Chicago Boys, ¿se acuerdan? Se fue a Harvard y allí se especializó en una especialidad que es la epidemiología. Es profesor de la UBA y llega con todos esos títulos a ser ministro de Salud de Macri. Es decir, cuando ese hombre asume, yo recuerdo perfectamente sus declaraciones porque tenía mucho de Carrillo en las declaraciones. Dice que iba a buscar la cobertura universal de la salud, que todos los argentinos tenían que tener derecho a la salud, que además había que desarrollar la prevención. La prevención. En aquel momento lo escuché con atención, dije, bueno, sigue la escuela de aquel fenómeno que fue Carrillo. Pero, al poco tiempo, el 3 de abril del año 2018, a los meses de haber asumido, nosotros difundíamos una noticia cuando los jefes de los programas provinciales de inmunizaciones enviaron una carta al ministro de Salud y a todos los ministros de las provincias para que reaccionaran por la falta del régimen de vacunas preventivas en la Argentina. Y allí, en la carta, le recordaban que el responsable de asegurar la provisión de insumos, tanto biológicos como descartables, es el Ministerio de Salud de la Nación. Los firmantes de todas las jurisdicciones del país, a excepción de la provincia de Buenos Aires, que no firmó, mencionaron que durante todo el año 2017 no habían contado con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimegocólica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 años. Estamos hablando de meningitis. Pero además añadieron, y voy a leer textual lo que ponían en aquella época, que nosotros lo dimos como noticia, ya nos comunicamos que no recibiremos, ya nos comunicaron que no recibiremos las dosis adeudadas del año 2017, lo que hace que la situación se plantee como crítica, sabiendo que existen dosis en aduana desde hace casi un año. Esto se lo decían al ministro recientemente asumido el 3 de abril del 2018, los ministros de salud de todo el país. Los responsables de las inmunizaciones señalan que el momento se limita a vacunaciones contra la meningitis, sino también a vacunas como el SRP, la triple viral, el DPT, triple bacteriana, la hepatitis B, vacuna contra el VPH, vacuna contra retrovirus, vacuna antirrábica, la Sabin, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no mandaron ninguno de los protocolos de vacuna para cumplir los ciclos. La vacuna tiene ciclos, usted se tiene que vacunar una vez, 2 veces, 3 veces, según de qué se trate,
en el mejor gabinete de los últimos 50 años, donde ya habían cambiado al ministro de Salud, y este señor Rubinstein, que hoy es el ministro, no tomó en cuenta, pese a sus grandes declaraciones en noviembre del año anterior, ya en abril no cumplió el protocolo. El texto de aquel momento calificaba la actuación como crítica y pedía a los ministros de salud provinciales que expresaran el reclamo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a investigar, porque nos acordamos de aquella noticia, pero no nos acordábamos de otras, y el lunes 18 de junio del año 2018, por un faltante de vacunas contra la meningitis, que integra el calendario obligatorio de vacunación y debe ser provista por la Nación, la provincia ya recomienda la postergación de las vacunas entre los chicos de 11 años y privilegiar a los menores de 2 años. Esto pasaba en la provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo. El diario Clarín, que defiende este gobierno, el 4 de julio del año 2018 publica textualmente: hace 2 meses que no tenemos Membeo, nombre comercial de la vacuna por la que los chicos que tienen que comenzar el esquema de meningitis están sin cobertura. Pedimos al sector público, pero ya las tienen distribuidas y no nos la pueden dar, sostuvo en diálogo con Clarín la médica Romina Gigliotti, presidenta de Vacunar, en cuyos centros se aplican unas 4.000 dosis de la vacuna por mes, junto con Estambuliam, donde también registran el faltante. Son los vacunatorios privados que mayor demanda atienden. El problema es que no hay vacunas similares autorizadas para los menores de 9 meses. Diario 1 de Santa Fe, martes 21 de agosto del 2018. Eliminan la última dosis de vacuna contra la meningitis. Por falta de partidas suficientes y para garantizar las 3 aplicaciones a los bebés, no se pondrá a los 11 años un insumo que es importado, y ahí explicaban que estaba en la aduana. Es decir, este señor, que se dedica a hacer campañas para las clínicas abortivas, que está vinculado al pensamiento inglés y al de Harvard con títulos, no tomó en cuenta lo mínimo que había que tomar, pese a sus declaraciones de noviembre, cuando asumió, que era lo preventivo. No cumplió el protocolo y no hay vacunas. Y además las vacunas no se pueden dar en cualquier tiempo y en cualquier momento, tienen un ciclo donde se deben dar. Esto está pasando en el mejor gabinete de los últimos 50 años. No hay prevención de vacunas de meningitis en la Argentina. Pero no solamente de meningitis, de todo lo otro que le acabo de leer, que ya le estaban reclamando a los 5 meses de haber asumido, y que este señor, muy ocupado en otros negocios, no atendió. Pero no hay un diputado y no hay un senador que le pida explicaciones al ministro de Salud por este desastre que ha hecho desde que asumió la cartera aquel 21 de noviembre del 2017. Estoy hablando del doctor Adolfo Rubinstein, ministro de Salud del gobierno amarillo, el que está preocupado por los cuadernos, pero no por la salud de los argentinos.